El título de esta predicación es Dominio propio. Gracias a los de producción por el muñequito tan expresivo. Y le puse como subtítulo Sí se puede, porque esto también ha nacido de unas conversaciones que he tenido con algunos hermanos de la iglesia y conmigo misma. Y es esta excusa tal vez que usamos mucho como cristianos de, no, sí, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero somos carne, es muy difícil, soy humano, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo cumplir lo que está en la palabra de Dios? Y tal vez es una excusa que yo he usado mucho, pero que a través de mis tiempos con Dios y de la palabra, el Señor ha cogido la palabra y me ha mostrado que estaba mal, pero muy mal. Entonces, prepárense porque lo que viene es palabra. Quisiera primero preguntarles, y me imagino que la mayoría de ustedes debe tener algún concepto de qué es dominio propio, lo hemos visto en la palabra sale muchísimo, pero ¿qué consideran en sus propias palabras que es el dominio propio? Con una palabra, tener paz, gracias abuelita, control. Si es que casi no se predica el dominio propio, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Pero bueno, en dominio propio, ustedes ya saben cómo soy yo, la mayoría me conoce, yo soy un poco exagerada a veces investigando, entonces me puse a investigar qué es dominio propio y la palabra dominio propio sale varias veces en la Biblia. Es impresionante cómo sale mucho. Tal vez nos enfocamos a veces en otros frutos del Espíritu Santo, pero el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que es muy importante para la palabra de Dios. Entonces hay varias palabras que se usan en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, para dominio propio. Una de ellas es la palabra, ya les digo, bueno, en algún punto lo recordaré, pero una de ellas es la palabra que significa fuerza sobre sí mismo y otra tiene que ver mucho más con el buen juicio. Entonces, más adelante, porque me estoy adelantando el primer punto, pero básicamente por ahí va el dominio propio. ¿Es importante el dominio propio? ¿Sí consideran que es? Entonces, ¿por qué casi nunca ejecutamos nuestro dominio propio? Qué cosa, ¿no? Porque uno sabe que es importante, la palabra lo dice, pero a veces lo dejamos un poquito de lado y no nos damos cuenta que es imposible vivir una vida que agrade a Dios sin dominio propio. Y el dominio propio abarca muchas áreas. Tal vez usted está pensando ahorita, bueno, yo tengo dominio propio, ¿no? Sí, yo no hago esto, no hago lo otro, no. Pero el dominio propio es dominio sobre todas las cosas, sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y vamos a verlo más el día de hoy. Sobre todo porque en nuestro contexto, y yo tal vez no lo veía así en nuestros padres, pero últimamente, sobre todo la nueva generación que viene y que hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos niños, no saben qué es un no o no saben cómo reaccionar con el no. Cuando los papás les dicen no, a veces les da como miedo decirles que no a los niños o uno, incluso tal vez los más jovencitos, yo sé que me veo joven, pero ya no soy tan joven, iglesia. Pero los más jovencitos es difícil, es duro ver cómo reaccionan cuando uno les dice que no. Bueno, en mis tiempos, o por lo menos cuando yo era una niña, a mí me decían que no y yo no podía decir ni mu, o sea, era no y yo sí señora, es no. Y uno aprende a través del no muchas cosas, pero considero que en nuestro contexto, en nuestra actualidad, nuestra sociedad, el no es una palabra que casi no se dice. Tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes comer lo que tú quieras, tú eres libre de tomar tus decisiones, todo es sí, sí, sí. Y en el punto en el que uno crece y se vuelve adulto, pues para mí ese es un mal pues, terrible, porque ¿cómo hace uno para vivir acostumbrado a que siempre le digan que sí? Entonces el dominio propio tiene mucho que ver con esto. Y por eso el primer punto es hablar de qué es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Según lo que hemos dicho, pues el dominio propio sí tiene que ver con el control, tiene que ver con esos sinónimos, pero yo encontré una definición que me pareció muy interesante y que se resume en actuar por principios bíblicos independientemente de lo que sienta o de lo que desee internamente. Es el dominio de mis principios sobre mis sentimientos. Y esa definición me gustó muchísimo, la saqué de un predicador que estaba viendo qué día,
porque es así, el dominio propio no se limita tal vez a lo que usted estará pensando en, no, es que yo me domino sobre, claro, yo no hago esto, yo no hago lo otro, no, yo no digo groserías y demás, pero el dominio propio es el dominio de mis principios sobre mis sentimientos. Y le puedo poner muchos ejemplos. A veces, aunque usted nos ve aquí cerrando los ojos y levantando las manos, pues mis sentimientos no están necesariamente impulsando a alabar al Señor, sea porque me levanté eh, con pereza, porque me levanté gruñona, porque peleé con mi esposo el día anterior, bueno, por muchas razones que no fueron el día de hoy. Puede que yo en mis sentimientos no tenga ganas de levantar las manos. No quiero saltar porque tengo que saltar. O sea, ¿cuál es la necesidad? Yo puedo orar al Señor así. El Señor ve mi corazón. Y no le estoy diciendo a usted, obviamente, es su decisión, porque creo que el Señor mira nuestros corazones. Y nosotros también a veces nos hacemos locos, pero conocemos qué es lo que estamos sintiendo verdaderamente. Pero es que muchas veces realmente son nuestros sentimientos los que dominan nuestras acciones. Nuestra intuición, lo que yo quiero, lo que no quiero, lo que deseo, lo que no deseo. Pero los principios bíblicos son algo que puede estar solamente en mi mente, pero que no domina para nada mi vida como cristiano. Y eso pues no tiene sentido porque la palabra del Señor no está ahí porque sí, no está ahí para que yo la escuche y diga, ay, qué lindo, Señor, cómo me consuelas. O para que yo deje la Biblia abierta en el Salmo 91 ahí con polvo y la hoja amarilla, porque la Biblia entonces es como un talismán, como no lo es. La Biblia, la palabra del Señor es poderosa. Segunda de Timoteo 3:16, capítulo 3, del versículo 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente dice: toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Y así Dios nos equipa y nos hace competentes para hacer sus obras. A mí me parece que es clave este versículo porque nos dice que la palabra del Señor es viva. Y de hecho cuando dice la palabra es inspirada por Dios, en el griego original significa soplada por Dios, respirada por Dios. Dios dejó su espíritu en la palabra que usted tiene ahí. Eso quiere decir que no es un libro cualquiera, no es un libro de autoayuda, no es un libro que usted lea ahí como para pasar el rato, como para entretenerse. La palabra del Señor está viva, es su espíritu prácticamente hablando a nuestro espíritu. Es el único libro que es capaz de hablarle a usted en una dimensión espiritual, lo cual quiere decir que no se trata solo de esto, de mi intelecto, tal vez mi capacidad intelectual para entenderla, sino se trata de una palabra que se conecta con mi espíritu. Y es por eso que muchas veces la palabra, cuando nos disponemos, nos impacta de una manera pues tan asombrosa. Y lo puedo decir por experiencia propia, iglesia, porque antes, cuando yo hacía mis devocionales, era muy inconstante y a veces los hacía, a veces no, o a veces decía voy a leer un versículo. Igual meditaré en la palabra, si yo cojo ese versículo y lo medito, y eso nunca pasaba. O también, no, pues yo no leo la Biblia, pero oro. Oro y en el Transmilenio yo oro mucho, todo el tiempo me voy orando al Señor. Pero la palabra del Señor es mucho más que eso. Nosotros deberíamos meditar en la palabra, estudiar la palabra del Señor. La misma palabra nos dice que es importante meditar en ella. Y meditar en ella no es que usted se siente con así las piernas cruzadas y empiece a hacer sonidos extraños. Meditar en la palabra del Señor quiere decir que usted recuerda lo que leyó y todo el día usted va pensando en la palabra del Señor. La palabra misma dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y eso qué significa? Que vamos a poder encontrar la verdadera paz del Señor, no llorando mientras le oramos, porque eso a veces nos pasa. Señor, ¿por qué no me das de tu paz? Y el Señor en la palabra nos está diciendo cómo conseguir la paz del Señor. O sea, a veces queremos que sea como con una varita mágica y el Señor toca nuestro corazón y ya sentimos paz, pero no estamos dispuestos a hacer nada para lograr y conseguir esa paz. Y dice claramente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿cómo vamos a perseverar en Dios? ¿O cómo vamos a pensar en Dios si no lo conocemos porque no conocemos su palabra? ¿Cómo vamos a dar un buen consejo si no conocemos su palabra? Si usted no es capaz de que cuando alguien venga y le pida un consejo o tenga una situación difícil, no es capaz de recitarle ni un solo versículo, entonces usted seguramente puede que esté dando una opinión
basado en su propio sentimiento, basado en su propio saber. Pero qué mejor, dígame si no, que cuando uno pide un consejo, le reciten la palabra de Dios, le digan, mira, esto es lo que dice la palabra, y no que le manden a uno a hacer algo que uno ni siquiera sabe si sí o no. Sí, no quiere decir que usted no tenga la sabiduría, Dios le da la sabiduría, pero lo más importante es saber palabra, conocer palabra y ser capaz de meditar en ello. Pero si yo digo, bueno, voy a meditar en el Señor y solamente me sé, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, el versículo que casi todos no sabemos, pues va a ser difícil, ¿no? Cuando la palabra es tan rica y tan amplia para que usted pueda usar varios de los versículos que ya ha leído y ha estudiado para poder meditar en ella. Esa es la clave de la paz, nos dice la palabra. Pero si nosotros no vemos la Biblia como lo que realmente es, pues es muy difícil. El dominio propio es poner en práctica estos principios que conocemos en la Biblia y que no conocemos porque los leímos una vez. Conocemos porque los leemos varias veces y porque estudiamos esos principios. Si usted es de los que lee la palabra, ay, no entendí, y la cierra, pues yo no lo estoy regañando, ni mucho menos. ¿Qué autoridad tengo yo para eso? Pero yo diría, por lógica, que usted debería sentarse, orarle al Señor para que le revele y releer cuantas veces sea necesario hasta que entienda. Y si es que ya no pudo, el Señor ha dispuesto de muchas personas muy lindas, muy devotas, que han hecho páginas de estudios bíblicos para que nosotros podamos aprender con muchísima sabiduría. Entonces, si usted no entiende la palabra de Dios, tal vez sea una cuestión un poquito de pereza. Ahí les dejo para que lo piensen. Porque sí es cierto, no podemos tener dominio propio si no conocemos la palabra, si no sabemos cuáles son nuestros principios bíblicos. Si alguien me pregunta alguna vez por qué creo en lo que creo y no puedo defender mi fe, no, es solo una cuestión de, es que no, yo no soy como tan buena para hablar o para defender. Dice la palabra, si no estoy mal, que es Pedro, quien no tenía tanta elocuencia. De hecho, si no estoy mal, Pedro no sabía leer, creo. Y se da unos discursos que solo mediante el Espíritu Santo. Incluso una vez Pablo, creo que es en la carta a Corintios, les dice que él sabe que él no es el gran orador. Simplemente él habla lo que dice la palabra y con eso ya es suficiente porque el Espíritu actuó a través de él. Es decir, no se trata de, no es que yo no puedo defender mi fe porque no sé hablar bien. Si usted conoce la palabra y conoce lo que cree y cuáles son sus convicciones, usted es capaz de aplicarlas y de que cualquier persona que quiera hablarle en contra de sus principios, usted puede pararse firme y explicarle por qué. Y el dominio propio es algo que tal vez es admirado también en la sociedad. No, el dominio propio tampoco es que suele ser tan atacado. Mucha gente admira la moderación y dice, ay, si yo pudiera ser tan moderado, lo cual nos hace preguntarnos por qué, si es algo que normalmente es considerado bueno, es algo que casi nunca aplicamos. Y eso se da en muchas áreas. Entonces, el dominio propio se da en algo tan sencillo como la alimentación. Vamos a hablar de alimentación. Y a mí el Señor me regañó en principio porque yo sé que no soy pues la más rellenita, pero no es porque no coma mucho, es por mi constitución. Entonces, como yo veo que no afecta tanto, yo digo, no, pues sírvame doble y eso, si me dan helado en la mañana y helado en la tarde, yo me como el helado y demás, porque para mí era más una cuestión física, como de estética. Yo mientras no esté gorda, entonces está bien. Eso era lo que yo consideraba. Pero el Señor también ha venido hablando a nuestras vidas, o sea, a la de mi esposito y a la mía, respecto a este tema, porque la glotonería es falta de dominio propio. O sea, nosotros deberíamos comer para alimentarnos, no para llenarnos. Y la palabra lo menciona también. Corintios, y vamos a hablar mucho sobre la carta a los Corintios, porque es que estos Corintios tenían muchos problemas con el dominio propio definitivamente, porque tal vez no hacían cosas que se veían tan graves. Entonces, como tal vez ellos decían, no, pues si yo no hago esto, yo no asesino, yo no robo, yo no, entonces estoy bien. Pero ellos tenían muchos problemas de dominio propio que estaban afectando la dimensión espiritual. Y esas cosas que uno dice nada tiene que ver con esto, todo tenían que ver con esto. Entonces, incluso cuando cuenta Pablo, cuando ellos hacían la cena del Señor, no la hacían como nosotros. Ellos se reunían en las casas, pero era como que cada quien llevaba su comida. Entonces los que tenían mucho dinero llevaban un manjar y se lo comían todo, y el que no tenía tanta plata quedaba como, gracias,
por comer enfrente mío. Y Pablo se molestó mucho con ellos porque decía, pues ustedes no entienden para nada qué es la cena del Señor. ¿Cómo es posible? ¿No tiene una casa? Eso dice Pablo, ¿no tiene una casa donde puedan comer antes que venir aquí a como refregarle a las personas su dinero o su capacidad de comer mucho? Y también, no me acuerdo si es en esa carta, pero era una cuestión también de que se emborrachaban. Entonces bebían vino y bebían vino y bebían vino y terminaban al día siguiente, no recordaban nada. Y Pablo decía, no, esos tipos de excesos no deberían estar permitidos para nosotros porque no nos convienen, no son buenos para nosotros. Si yo no soy capaz de dominar mi cuerpo en el sencillo acto de comer lo necesario y no comer por ansiedad o por llenarme, va a ser muy difícil que yo aprenda a ejercitar ese músculo del dominio propio. Entonces, no me domino en la comida, cuando tenga que dominarme en otras áreas, tal vez tampoco pueda, porque no aprendí a dominarme en la que tal vez es la más cotidiana, que es la alimentación. Se los dejo para que lo piensen también. Y es algo que les digo que a mí también me ha ayudado a cambiar mucho, porque el Señor no solo con la palabra, sino que últimamente todo me cae pesado. O sea, si como más de la cuenta, en serio que el día siguiente me levanto mal y ya no le digo a nadie porque yo sé, si le digo a mi mamá me va a regañar. Si le digo a mi esposo, entonces no le digo a nadie, ¿qué tienes? No, nada. Pero no quiero comer, estoy en ayuno. Entonces ha sido difícil, pero me ha ayudado muchísimo a entender que esto es importante. Yo no le estoy diciendo, ay, es que es pecado que usted coma para llenarse y que el día que usted llegue lleno yo lo voy a mirar mal. No, o tal vez sí, no, mentira. No, pero entienda que el dominio propio aplica para toda área y que si usted empieza a dejar que una área coje, tal vez ese dominio propio va a perder fuerza y va a hacer que en las otras áreas usted empiece a decir, no me puedo controlar, no me puedo controlar para nada. Y no sé si le ha pasado, pero cuando yo estoy así como coja en algunas cosas, me doy cuenta que lo que antes yo podía controlar, ya no. Y es ahí cuando uno dice, ay, ¿por qué actúo así cuando una persona me empujó? ¿Qué día estaba yo aquí en el supermercado y estaba cogiendo un agua muy tranquila yo? Noble. Y cogí el agua y alguien me empujó, pero o sea, me empujó así, no solo pasé, sino me empujó y yo. Pero yo dije, quédate quieta, dominio propio, Espíritu Santo, ayúdame a dar testimonio. Saqué el agua y me fui a la fila cuando era el primo César que me había empujado pues por chiste. Y yo, gracias Dios que no di mal testimonio. Gracias Dios que no reaccioné. Pero no es por mí, sino es porque el Señor me ha venido a ejercitar, a enseñar que debo ejercitar este dominio propio en lo mínimo para que cuando haya momentos de verdad claves en los que yo tenga que decir no, yo sea capaz de decir no. Por ejemplo, listo, me estoy controlando en la comida, me estoy controlando en estos gestos de no decir nada cuando la gente a veces en Transmilenio me empuja y demás. Y va a llegar un momento en el que tal vez sea algo mucho más grande. Tal vez yo tenga que decirle no a una persona, no a una decisión para no sé, hacer cosas ilegales y demás, no a cosas grandes, piénselo usted, y usted va a ser capaz y se va a sorprender de sí mismo porque usted ha dominado esas partes de su vida. Dice la palabra en Tito, capítulo 2, del versículo 11 al 14. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues le ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merece. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir. Mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Y en la nueva versión internacional dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Cómo debemos vivir? Con dominio propio. ¿Es importante el dominio propio? Claro que sí, la palabra lo está diciendo. Si usted está viviendo sin dominio propio, no está viviendo como Dios quiere que usted viva. Y más me gusta esta parte en la que dice,
que somos un pueblo decidido a hacer el bien. O sea, no es una emoción, no es que me levanto y yo digo, hoy quiero hacer el bien, pero mañana no. No, estoy decidido porque es una decisión que yo he tomado. A la hora de tomar la decisión de seguir a Cristo, yo debo entender que esa decisión viene acompañada de pequeñas decisiones, que no son tan pequeñas, como estar decidido a hacer todo el tiempo el bien. Y el dominio propio, aunque sea muy importante, es tristemente tal vez una de las cosas que menos vemos en la iglesia o que menos vemos como hermanos. Y a veces es grave porque es cuando nos pasa justo que nosotros predicamos algo y luego vamos a nuestro trabajo, en el Transmilenio y demás, y hacemos algo que nada que ver y justo nos encontramos un hermanito de la iglesia. Y uno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O peor aún, listo, por lo menos el hermanito de la iglesia entiende que todos, sí, tenemos nuestros momentos, que es difícil y demás, pero una persona que yo estoy evangelizando y un día se me sale, eso que yo puedo hacer, así yo diga, pero soy humano, eso puede hacer que la persona se desvíe y no conozca a Jesús. Y eso sí, realmente sería muy triste. Proverbios 25, del 27 al 28, dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O en la Nueva Versión Internacional, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Imagínense. Y esto está en Proverbios, o sea, desde el Antiguo Testamento nos habla sobre la importancia del dominio propio. ¿Cómo somos cuando no sabemos dominarnos? Como una ciudad indefensa. Cuando nosotros construimos y ejercitamos ese dominio propio, estamos construyendo murallas de protección a nuestro alrededor. Y no pensaba decirlo, pero lo voy a decir respecto a mí, no respecto a ninguno de ustedes. El año pasado, Mateo y yo, mi esposo y yo, tuvimos una situación muy difícil pues a nivel personal que afectó también mucho mi salud. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué, Señor? Porque sí, uno no debería cuestionarle al Señor, pero lo hice. Y fue todo un proceso largo, pero al final una de las razones por las que me di cuenta que esto que vino a mi vida me cogió desprevenida era porque yo no tenía dominio propio. Y así me pasó. O sea, si yo no tenía ni forma de defenderme, ¿cómo esperaba yo que lo que pasó no me afectara de la forma en la que me afectó? Y usted puede decir, bueno, lo voy a poner en práctica, pero tristemente muchas veces no lo ponemos en práctica hasta que no suceda algo que le va a demostrar a usted que necesita el dominio propio, que no es que quiera tener dominio propio, necesita tener dominio propio, necesita empezar a construir esa barrera de protección que haga que puede venir lo que sea, pero usted ya sabe dominarse, usted sabe pararse firme sobre la roca. Es difícil, pero no es imposible y por eso sí se puede en el subtítulo. ¿Cómo son las personas que no poseen dominio propio? Acá se los dejo para que si se identifican, miren. Normalmente las personas que no tienen dominio propio o que no tenemos, porque yo lo estoy construyendo, pero no era que antes pues fuera famosa por eso, son impulsivas. Entonces, son esas personas que usted ve que pareciera que no pensarán antes de hablar ni de actuar, que es que en serio lo primero que se les vino a la mente fue lo que dijeron y uno dice, ¿por qué? Contrólate, autorregúlate, por favor. Normalmente los niños tienden a ser más impulsivos y a mí me ha pasado porque últimamente he tenido unos talleres con niños de 4º grado y yo les enseño eso. Para mí es súper importante, o sea, el hecho de que él sea un niño no quiere decir que no pueda aprender a controlarse o que no puede empezar a aprender qué es el dominio propio. No puede ser que porque tú seas niño entonces no puedes escuchar, no te puedes sentar, porque últimamente yo no soy mamá, pero la verdad sí he escuchado muchas charlas sobre eso, porque ya les dije que soy exagerada, entonces ya me estoy preparando. Y es eso, o sea, muchos de los predicadores dicen no. O sea, el hecho de que sea un niño no quiere decir que usted nunca le enseñó dominio propio, porque cuando se vuelva un adolescente, un adulto, va a ser alguien que no va a poder controlarse. Y es importante desde chiquitos que aprendamos esto y con los niños yo lo veo. Para ellos de verdad que es una cosa que, o sea, ellos están acostumbrados a gritar todo el tiempo, a correr todo el tiempo y que nadie me diga nada porque es que si mi mamá no me dice nada, pero lo siento mucho conmigo, no.
porque en el amor del Señor, porque no es así. Entonces nunca se le va a poder enseñar porque ¿cómo? Si estás corriendo de lado a lado, nunca vas a aprender la importancia de escuchar y no estar todo el tiempo hablando. Escucha, siéntate, mírame y escúchame lo que te quiero decir. Es importante. Para los niños es difícil, pero no imposible. Y para los adultos a veces pareciera que también. Entonces, una de las características puede ser eso. La segunda, normalmente las personas que no tienen dominio propio son personas muy indisciplinadas. Y yo trato de ser disciplinada, pero también fallo mucho en eso, porque ser disciplinado es que yo me digo a mí mismo, esto lo voy a hacer de acá a acá. Es decir, si tengo el tiempo para trabajar, es para trabajar, no para estar viendo el celular. Si tengo el tiempo para ver una serie, es para ver en ese tiempo. No es que el capítulo quedó tan bueno que es que hasta las 2 de la mañana. Yo no le digo que sea pecado, pero muchas veces ese tipo de decisiones que tomamos empiezan como el dominó, como a tumbar otras cosas, a tumbar hasta que se vuelve una cosa grande que uno dice, Señor, yo no me controlo, las pantallas me controlan a mí. O lo mismo en las redes sociales y yo ya tengo músculo y subo y subo y subo y subo. No le digo que haga lo mismo que yo, pero yo opté por cerrar mis redes sociales porque de verdad que era una cosa impresionante. O sea, uno se mete y uno sabe cuándo se va a meter, pero no sabe cuándo va a salir. Y a veces puede pasar al punto en que usted ya ve gente en la calle caminando con el celular, cruzando la calle con el celular y yo, pero es que ni valoran su propia vida, Señor. La disciplina es muy importante, iglesia. La disciplina es lo que nos ayuda a ser juiciosos con nuestra lectura de la palabra. A que yo sé que a las 7 me levanto, leo la palabra de tal hora a tal hora, la estudio, alcanzo a estudiarla, alcanzo a orar y me voy. Porque soy una persona disciplinada. Porque si yo lo dejo a mis emociones, seguramente usted nunca va a hacer el devocional, porque su cuerpo, su carne nunca va a querer hacer el devocional, su carne va a preferir dormir, su carne va a preferir ver televisión, va a preferir muchas cosas. Es una cuestión de decisión y de disciplina. Las personas que no poseen dominio propio normalmente todo se excusan, tienen la excusa para todo. Es decir, nunca está mal lo que yo hago, pobrecito yo, lo hago por esto, por esta razón, no, pero es que yo como mucho porque es que me cuesta y yo lleno los vacíos, que solo Jesús puede llenar sus vacíos, por favor, esa no es una excusa válida. O no, es que yo hago tal cosa porque es que yo siempre digo la verdad y al que no le guste, pues lo siento. Pues reevalúese si lo que usted está pensando es lo que dice la palabra. No se trata de lo que yo piense y cómo me quiera excusar, sino de si es una excusa válida ante la palabra del Señor, que se supone que es lo que debería guiar nuestras vidas. Las personas que no tienen dominio propio suelen usar mucho la excusa de soy una persona sincera y franca y por eso le digo a la gente lo que le debo decir. Y es ahí cuando uno dice, ¿por qué no vas a la palabra y miras cómo hablaba Jesús? Cómo hablaba Pablo cuando le escribe esta carta a las iglesias y lo regaña, entre comillas, porque lo regaña con un amor que uno dice, ni me sentí yo regañada, o sea, me siento regañada, pero amada a la vez. Porque la palabra no nos manda a decir nuestra propia opinión o nuestra propia verdad. La palabra sí nos manda a decir la verdad, pero también es importante que pensemos antes de hablar, oremos para que lo que vayamos a decir sea para edificar a los demás y no lo contrario. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos control de nuestra lengua. El dominio de la lengua es supremamente importante, iglesia. No está bien si la gente dice de usted que es chismoso. Eso no es correcto. Si la gente considera que usted es criticón, menos. Como hijo de Dios, usted no puede tener esa fama, ni puede hacerlo. No, es que el chisme, las mujeres somos chismosas. ¿Quién dijo? La mujer del Señor o la mujer que ama a Dios no es una mujer chismosa, no es una mujer criticona, no es una mujer que habla y habla y habla y no se deja pero ni tiempo para escuchar. Porque eso también es una cosa que puede parecer algo normal. No es que a mí me gusta hablar y demás, usted tiene que controlarse y escuchar a los demás. O díganme si ustedes no han tenido ese tipo de personas que ustedes dicen, no, ahí viene y a mí me cuesta hablar porque yo no hablo, yo escucho. Y uno quiere intervenir, la persona sigue y sigue y sigue y usted ya me tengo que ir, ¿cómo hago para irme? Eso no está bien. Y a veces sin darnos cuenta nosotros también hacemos lo mismo. Y eso no está bien porque es falta de dominio sobre mi lengua.
Y las personas, o nosotros, cuando a veces no tenemos dominio propio, tendemos a volvernos con mucha facilidad adictos a cualquier cosa que se nos pase por delante. Entonces yo no hablo solo de la adicción al alcohol o la adicción a las drogas, no. Es cuando yo empiezo a refugiarme en cosas que no son Dios. Así de simple y sencillo. Adicta a las telenovelas, adicta a las series, adicta a YouTube, adicta a esto, adicta a lo otro, yo puedo volverme adicta a muchas cosas. Y pensar que si no se ve tan grande o comparado con otros pecados no es tan grave, entonces está bien. Pero no entiendo que eso me está volviendo dependiente y está debilitando mi dominio propio. Si yo no soy capaz de decir, apago el televisor y me paro a hacer el devocional, es porque tal vez me falta dominio propio. Y si me falta dominio propio, estoy desobedeciendo la palabra del Señor. Súper importante que tengamos eso en cuenta. Porque la desobediencia a la palabra de Dios es desobediencia, punto. No es que yo no soy tan desobediente porque no estoy en pecado sexual. O no soy tan desobediente porque no estoy robando ni matando. No, la desobediencia es desobediencia. O usted es obediente a la palabra o usted no es obediente a la palabra. Que ya tuvimos una reunión con el pastor, muy dura esa reunión, que nos puso como una especie de cuestionario, pero el cuestionario era sí o no. Usted hace el devocional todos los días y yo. No hay una opción de decir casi todos. O era, usted tal, sí, usted hace tal. Yo no, claro, yo no, no. Y salí, pero súper achantada. Pero está bien, pastor, era lo que Dios puso en tu corazón. Porque hablábamos con Mateo, claro, es que sí o no. Entonces yo no puedo decir, ahorita si me preguntan, ¿eres obediente a la palabra? Y yo estoy desobedeciendo algunas veces, entonces no diga que es obediente a la palabra porque sería mentira. Y esa sería otra desobediencia a la palabra, mentir. Uno tiene que ser así y sincero. Porque muchas veces creemos que estamos súper bien. Soy una buena persona, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, estoy bien. Pero si voy a la palabra y veo que la palabra me dice que estoy en desobediencia, entonces no estoy bien. Y más debo depender de Dios y más debo buscar de Dios. Es súper importante. Primera de Corintios 9 del versículo 24 al 25. Y ahí ya entramos en la iglesia de Corintios. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. O sea, nosotros no estamos haciendo esto porque sí. Esta palabra que les estoy compartiendo del dominio propio no es porque sí. Es para ayudarles a que ustedes puedan correr bien la carrera sin obstáculos y llegar y alcanzar el premio, que no es cualquier premio. ¿A usted le parece que el sacrificio de Jesús en la cruz es cualquier cosa? Pues a veces pareciera que sí. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama El Redil. Yo sé que es viejito, pero se aguantan. Se llama El Redil y hay una parte en la que habla sobre cómo muchas veces con nuestras actitudes humillamos el sacrificio de Jesús y lo despreciamos y no nos damos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Porque si Jesús hubiese muerto por su pecadito, entonces ¿para qué era necesario todo este camino de humillación verbal, física? O sea, si no es consciente de la dimensión de lo que Jesús tuvo que sufrir por usted, lo invito a ver La Pasión de Cristo, que tal vez es la película que más se asemeja a lo que pasó y ni siquiera, porque dicen que ni aún así la película podría ser igual, pues porque si no, no la podrían transmitir en el cine. Imagínense lo que Jesús tuvo que pagar por su pecado. O sea, ¿su pecado es una bobadita? No. El pecado nos aleja de Dios. Es imposible, si usted está en pecado, que usted pueda sentir el amor de Dios en su vida. Usted no va a poder ver a Jesús si usted sigue y se mantiene terco en su pecado. Y usted puede vivir toda una vida cristiana ahí buscando y diciendo, Señor, pero es que yo nunca sentí tu plenitud. No, es culpa del Señor. Es cosa de que nosotros no queremos cambiar. Y cuando estaba hablando del dominio propio, también una conversación con una amiga, yo le decía, ni siquiera se trata de que no podamos. Porque a veces esa es nuestra excusa, es que yo no me puedo controlar, es que no puedo, es muy difícil, yo quiero pero no puedo. Mentira, usted no quiere.
Muchas veces en el fondo de nuestro corazón no queremos. Es así de simple. ¿Y por qué no quiero? Porque no entiendo y no estoy plenamente convencido de que lo que estoy haciendo está mal. Punto. Yo puedo convencerme todo lo que quiera, pero si lo que yo pienso va en contra de la palabra de Dios, está mal. Punto. Porque ya dijimos, la palabra de Dios fue inspirada por Dios, soplada por Dios, tiene su espíritu, lo cual quiere decir que es verdadera y poderosa. Si yo estoy pensando algo en contra de la palabra, ¿quién está mal? ¿La palabra o yo? Yo. Dígalo con convicción, por favor. Así es lo que la palabra dice. Y estamos corriendo entonces por un premio eterno. Nunca se le puede olvidar la palabra que creo que está en Pedro, manténganse alerta. Porque nosotros no solamente luchamos con nuestra carne, que a veces es difícil porque sus deseos, sino también tenemos un enemigo que es Satanás. Y él sí no es perezoso. Él sí está pendiente todo el tiempo de cómo puede hacernos tropezar. Y a veces pasamos más tiempo con él que con Dios. Piensen en eso, porque él no quiere que nosotros lleguemos a la meta. Él no quiere que nosotros corramos la carrera. Dios sí, y por eso nos dice, una de las herramientas que tienen para correr esa carrera bien es dominio propio. Entonces hoy vamos a hablar de las áreas. Bueno, ya hablamos del dominio propio y vamos a finalizar con algunas áreas, algunos consejos que nos da la Biblia sobre cosas muy importantes sobre las cuales debemos tener dominio propio. Y la mayoría de estas áreas aparecen en Corintios, en la iglesia de Corinto, porque como les dije, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas con el dominio propio. Era una iglesia que estaba en un lugar, que Corinto era como una especie de Panamá, llamémoslo así. Por ahí pasaban y llegaban muchos barcos, llegaban personas de muchas religiones y veneraban a la diosa Afrodita en un templo donde tenían prácticas sexuales, pues que uno los ve ahorita y diría, como la iglesia podía condonar ese tipo de actitudes. Y Pablo obviamente tuvo que intervenir y mandarles una carta para hablarles de eso. La primera área donde debemos tener dominio propio entonces es nuestro cuerpo. Y la palabra dice en 1 Corintios 9, versículo 27, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Impresionante. Voy a repetir esta última parte que dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Quiere decir que nuestro cuerpo no es importante en la vida cristiana? Es súper importante. ¿Usted sabe que su cuerpo es la casa del Espíritu Santo? Ahí vive el Espíritu Santo. Sería muy chistoso que viviera un Espíritu Santo que no tuviera ni voz ni voto. Es decir, tengo ahí como un residente, pero ni sé si está o no porque no hace ni bulla, porque mi cuerpo está tan dominado por sí mismo y tan otras cosas que el Espíritu Santo, o sea, ni siquiera la verdad sé si está ahí o no porque como no me habla. Y esa no es la idea en el diseño que Dios tiene para nosotros. Es importante entender que mi cuerpo no se sirve a sí mismo. Es decir, mi cuerpo no está solamente para lo que yo quiera. Mi cuerpo, como todo mi ser, le sirve a Dios. La mayoría de veces cuando Pablo se presenta en las cartas, él usa la palabra doulos, que significa siervo. Y a veces esa palabra también se traduce como esclavo. Él decía, yo soy siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Como así cuando usted dice, no sé, Catalina, abogada. Pepita, él no usaba ese título. Él usaba el título siervo de Dios, porque él sabía que su cuerpo y todo su ser le servía a Dios. Entonces, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 6, Pablo habla sobre eso. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Para quién es nuestro cuerpo? Para el Señor. Haga ese ejercicio cuando usted lea algo y diga, no entiendo, ¿qué significa? Hágase preguntas, devuélvase y verá que va a entender.
Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es el famoso versículo, de ahí viene: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y es muy interesante porque la palabra dominar en la Biblia es la palabra excusía, que significa autoridad, y la une con la otra palabra que es soma, que significa cuerpo, o sea, dominio sobre mi cuerpo. Es cuando yo le doy autoridad a otros sobre mi cuerpo, a otras cosas sobre mi cuerpo, cuando el dominio lo debería tener yo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo le pertenece al Señor. Él pagó un precio altísimo para poder darme la salvación y que yo ahora venga a hacer lo que me da. No es que el Señor me perdona, entonces yo hago lo que quiera con mi cuerpo porque es mi cuerpo. Le informo que usted no se creó a sí mismo. Así de pronto usted diga, no, es que yo creo en el Big Bang. Si cree en el Big Bang, le pido que se reevalúe también en sus creencias, porque revise la palabra. Es importante que usted entienda que el dueño de su cuerpo es su creador y su salvador, que es Cristo. Es decir, usted no tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo porque su cuerpo tiene un dueño. Y la palabra dice que si usted decide unirse con otras cosas, se une en espíritu y en cuerpo con eso y se separa del cuerpo de Cristo. Porque nuestro cuerpo no solo le pertenece al Señor, también le pertenece a la iglesia. Nuestro cuerpo hace parte de un gran cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. O sea que lo que yo hago no solo me afecta a mí, mi falta de dominio propio le afecta también a mis hermanos. Y es lógico, claro, si digamos en mi caso que tengo el privilegio de liderar a algunas adolescentes, si ellas me ven a mí yendo por la vida así desenfrenada y yo digo lo que quiero y hago lo que quiero con mi cuerpo y demás, pues qué ejemplo van a recibir ellas, que también son el cuerpo de Cristo. Gravísimo, porque yo tengo una responsabilidad, no se trata solo de mí mismo, se trata de mis hermanos en la fe. Y el Señor, le traigo noticias, nos va a pedir cuentas sobre eso. Me imagino que usted cree en el juicio final, espero que sí. Usted tiene su salvación ganada, si usted está seguro de eso, la tiene ganada. Pero cuando llegue el día del juicio final, la palabra dice, ay de las personas que hagan caer a mis pequeñitos. Hay de las personas que se comportan como quieran y no les importa que las otras que están apenas comenzando en los caminos del Señor se desvíen por su culpa. Duro, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, esa es la primera palabra, pero más adelante en Gálatas 5 es cuando habla del fruto del Espíritu y nos habla de otra palabra que significa ekratés, o también usa la palabra sofrone, que significa prudencia, es decir, no solo dominio sobre mi cuerpo, sino también dominio sobre mi mente, que es súper importante, el buen juicio que usted tenga. Usted debe ser conocido por ser una persona prudente, con buen juicio. ¿Y una persona prudente es una persona que anda contándole sus intimidades a todo el mundo? Probablemente no. Una persona prudente es una persona que no le importa y si alguien le responde feo también. No. ¿Una persona prudente es una persona que se deja dominar por sus emociones? No, porque una persona prudente es una persona que se deja dominar por la palabra de Dios. Y lo que les digo, yo no soy perfecta, pero gracias al Señor en ese supermercado yo no me volteé. ¿Qué le pasa? O de pronto yo no soy tan reactiva, pero sí miro. O sea, uso mi mirada fulminante para que sepa que está mal. No lo hice no por mi iglesia, porque yo soy nada perfecta, por el Espíritu Santo que me ayudó a contenerme, porque nosotros no somos ningunos incontinentes. Incontinente es una persona, por ejemplo, se asocia a las personas que no pueden contener sus esfínteres y tienen que usar pañal. Esa es una persona incontinente. Espero que ahorita no sea por un problema de salud que tengamos nosotros, que pueda que suceda. Pero en cuanto a nuestro cuerpo y nuestra mente, la mayoría de nosotros no tenemos esa dificultad, lo cual quiere decir que yo sí me puedo contener. Yo no,
tengo excusa para voltearme y coger a César y ¡ajá! Y el primero él hubiese dicho como, uy, ese día no hizo el devocional la niña. Y segundo, después yo no puedo decir, ay, perdóname, pero es que soy humana. Por favor, no use esa excusa, porque ninguna palabra yo veo que pueda ser como en la Biblia justificada. Si tiene usted el dominio propio y tiene el Espíritu Santo, tiene dominio propio. Y por eso quería traer la cita de el dominio propio como un fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene dominio propio. Entonces no es excusa. Señor, dame dominio propio. Yo creo que Dios en el cielo es, ya te lo di, está en la palabra. Te di mi espíritu, pues, si tú no lo quieres ejecutar es tu asunto. Y es porque es así. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el dominio propio. Úselo, ejecútelo, quiera usarlo. Ponga por encima de sus deseos y sus sentimientos querer usar el dominio propio, porque usted ya lo tiene. Es su decisión usarlo o no usarlo. Para eso tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y más adelante incluso Pablo también dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Confirma que ese espíritu que usted tiene le va a ayudar a dominarse. Si usted es de los que dicen, no, es que yo no soy capaz de dominarme, revise entonces cuánto está alimentando su espíritu. Qué tan importante es su espíritu en su cuerpo. ¿Realmente el espíritu es quien tiene las riendas de su vida o es la carne y el pobre espíritu está ahí en el asiento, en el baúl de pronto? Revise quién está guiando su vida, si es el cuerpo o es el Espíritu Santo. El Espíritu es el único que nos va a ayudar a ser dueños de nosotros mismos. La segunda área donde debemos tener dominio propio es el conocimiento. No solamente es nuestro cuerpo, sino también nuestro conocimiento. Porque uno podría decir, si yo sé que es dominio propio y sé que es importante, ¿por qué no lo ejecuto? Tal vez no basta con el conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 7 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Conocimiento sin dominio propio no sirve para nada, iglesia. Más adelante, incluso en la misma carta a Corintios, Pablo dice, el conocimiento hincha de orgullo, pero el amor edifica. El conocimiento solo no vale para nada, porque puede haber también ese tipo de personas y me identifico también ahí. Cuando yo estaba en la universidad y yo empecé a leer la palabra, a mí me gustaba, pero porque yo estudié literatura. Y a mí me gusta leer, entonces me parecía súper interesante. Pero tuve que entender que hay que separar lo uno de lo otro, porque yo podía entender aquí, pero si no estaba aquí y no había sido una verdad que yo ponía en práctica, tal vez he tratado de un conocimiento que me hinchaba de orgullo porque, ay, miren cuánto sé de la palabra, y realmente no estaba edificando a nadie a mi alrededor ni tampoco a mí misma. Y más adelante dice, conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y es porque ese conocimiento casi siempre en la Biblia aparece como en relación con el amor. Y nos hace entender que, ¿cómo vamos a amar si no conocemos a Dios? Imposible. O sea, ¿puede haber amor sin conocimiento? No. De pronto un amor emocional, sí, eso es que usted dice, veo tal actor en una película y lo amo, pues obviamente no es un amor real, porque usted seguro será por, no sé, su personalidad o cualquier otra razón. Pero el amor de verdad que nosotros deberíamos tenerle a Dios es un amor que se basa en conocerlo a Él. Es un amor que se basa en edificar. Y Pablo habla mucho de este conocimiento porque no se trata entonces de que sea una excusa para no guardar su palabra. Es decir, no es que yo no soy tan inteligente, a mí me cuesta y yo leo la Biblia y se me olvida y la verdad no tengo tanto conocimiento, pero amo a Dios también. Es muy difícil un verdadero amor sin conocimiento. Y asimismo es muy difícil un conocimiento que no tenga amor o que no se convierta en amor por los demás. Y ahí es cuando Pablo usa el ejemplo de que hay personas, por ejemplo, que dicen, yo no como carne porque está en contra del Antiguo Testamento. Y hay personas que dicen, yo sí, porque el Señor dijo que todos los alimentos son puros. ¿Y qué dice Pablo?
Si hay una persona a la que le disgusta que usted coma carne, no coma carne por amor a esa persona, para que ese amor que usted le muestra refleje a Jesús. Entonces no es que yo tengo la razón y de malas. Pablo dice que no, porque eso no es amor, eso es conocimiento solo. Y el conocimiento solo es nada para Dios. La palabra también dice que Dios ha elegido de lo más vil para avergonzar a los que se creen sabios en este mundo. Para Dios, la inteligencia humana es, sí, pues yo los creé, o sea, wow, qué cosa, ¿cómo me impresionas con tu inteligencia? No. Lo que nosotros debemos buscar es un conocimiento que nos lleve a amar a Dios y amar a los demás. Supremamente importante tener dominio entonces sobre ese conocimiento. Si podemos controlarnos, pero no queremos, es porque no entendemos que está mal. Y el último punto, y ya para concluir, iglesia, me llamó mucho la atención que Pablo no solo habla del cuerpo y del conocimiento, que ahí uno diría, listo, ya, suficiente, tan cuerpo, conocimiento, ya entendí. Habla sobre nuestra libertad y el concepto que tenemos nosotros de nuestra libertad. Porque muchas veces la libertad es que, pues que yo tengo derecho de hacer lo que yo quiera. Pero nuestra libertad como hijos de Jesús no es eso. En 1 Corintios 9:19, Pablo dice algo que a mí me impacta mucho el corazón y es, la palabra conmueve. Siendo libre, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda. Y me parece muy hermoso, porque ¿qué está diciendo ahí? Vivo para servir a los demás, no servirme a mí mismo. Porque si usted vive para servirse a sí mismo, déjeme decirle que se parece entonces a cualquier otra persona en el mundo que está sin Jesús. Ni siquiera el Hijo del Hombre, dice la palabra, vino para servirse a sí mismo, sino que Él vino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, siendo Jesús, vino para servir. Entonces, ¿quiénes nos creemos nosotros para no servir a los demás? Y servir a los demás no es que usted siempre esté dándole entonces plata al que está pidiendo en la esquina o ayudándole en esto, ayudándole. Sí, está bien, pero servir a los demás es cuando usted se calla para no ofender al otro. Es cuando usted saca de su tiempo, así usted esté cansado, para escuchar al otro. Amar a los demás es mucho más que lo que a veces nosotros pensamos. Entonces Pablo concluye así: mi libertad se acaba cuando sirve para hacer a los demás tropezar. Yo domino mi cuerpo, básicamente dice Pablo, para servir a los demás. Yo domino mi mente para que sirva a los demás. ¿De qué sirve que yo lea, por ejemplo, la Biblia? O que el pastor lea su Biblia y diga, yo no voy a predicar los domingos porque ese conocimiento se queda aquí. Gracias, Dios, por lo mucho que me enseñas. Amén. El conocimiento es para enseñarlo a la iglesia, para enseñarle a los demás, para aconsejar a los demás, para que si alguien necesita una palabra de ánimo, yo recuerdo tal versículo que leí, ten este versículo que te va a bendecir. Si alguien necesita una palabra de consuelo, yo recuerdo tal, y no saque sus frases de una película, porque eso va a tocar las emociones, pero solo la palabra va a atravesar al espíritu de esa persona y va a hablar al espíritu de la persona. Lea la palabra para estar capacitado para amar a los demás, para que su mente sirva a los demás. Y Pablo domina su libertad, lo que él cree que son sus derechos, para servir a los demás también. Él fue tan amoroso con la iglesia y con la obra de Cristo que estuvo dispuesto a morir para poder predicar. La gente le decía, Pablo, si vas a Roma, vas a morir, no, quédate aquí. No, porque yo quiero que los de Roma se salven. Y me voy. Y realmente algo que a mí me conmueve mucho el corazón, porque es ese amor tan grande que él tenía, ese dominio propio tan grande que él tenía, que no se dejaba escuchar esas vocecitas que normalmente pues que le dirían a uno, no, esa cantidad de impíos ahí que se va a poder ir a que lo desagradecidos además lo entreguen a la justicia. Pero así fue, y Pablo murió, y así pasó con casi todos los apóstoles. Pedro murió, y como murió, murió crucificado. Y él ni siquiera dijo, ay, sí, crucifíquenme, no, él dijo, no me van a crucificar derecho, porque yo soy indigno de morir como mi Señor, a mí crucifíquenme al revés. Imagínense el corazón de estas personas con amor por Dios que se demostraba en su dominio propio, no en palabrerías, no en venir a hacerle promesas falsas al Señor, porque eso al Señor no le interesa.
Al Señor le interesa una vida que demuestre su amor por Él. Y para finalizar, les tengo un versículo aún más pesado si ustedes dijeron, uy, no, es la palabra, iglesia. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y hay una versión que lo traduce, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Dominarse es importante muchísimo, muchísimo. No hay excusa para que usted no tenga dominio propio. Si usted no tiene dominio propio, revise cuál es el lugar que usted le está dando al Espíritu Santo en su vida. Y si usted se da cuenta que el lugar del Espíritu Santo es muy poco y sigue viviendo su vida así, usted va a vivir en desobediencia. Y si usted vive en desobediencia, reevalúe si realmente es un seguidor de Jesús.